A ver, chicos, buen día. Vamos a iniciar la sesión de hoy. A ver, yo he compartido en el OneDrive unos archivos, una carpeta que dice Escuela Nacional de Control, y ahí están normas que se relacionan al control gubernamental. Pero quiero ver si les copio el enlace aquí. A ver, un ratito. Copiar vínculo mejor, ¿eh? ¿Por qué no me permite vincular? Compartir. Permitís un ratito. Ya. Ya, le dije ya que sí, me va a confirmar un rato. Ya estoy en clase. Ya, media hora. A las 12. A ver, te estoy compartiendo Saraí a ti, a ver cómo, a ver cómo,
Te he compartido el vínculo, ¿sí? A ver, chicos, voy a tomar lista y de ahí iniciamos, ¿sí? Porque, a ver, ya hasta ahorita ya se han conectado la mayoría o casi todos. A ver, no debo... A ver, vamos a hacer un repaso de de un material que colgué adicional a lo que está en la unidad 2, que le he puesto como título Semana 1, Marco Conceptual. Es un, digamos, es un resumen o es una, un consolidado de lo que vamos a tratar relacionado a al marco conceptual o los conceptos de auditoría gubernamental, ¿sí? Entonces, hablamos del curso, está relacionado, bueno, básicamente aquí se va a tocar lo que es control gubernamental, la ley del Sistema Nacional de Control y el control gubernamental, ¿sí? Dentro de estos, pues, la norma precisa qué marca la ley, quién es el ente, digamos, quiénes son los entes conformantes del sistema, cuáles son sus facultades de la Contraloría propiamente, ¿sí? Y eso es lo que, en resumen, está pues en el PPT que está relacionado a la unidad 1, que es el control gubernamental y la ley, la ley del Sistema Nacional de Control, el control gubernamental, el sistema de control interno dentro de ellos, ¿sí? Acá vamos a hacer un resumen de lo que contiene el concepto de auditoría, ¿sí? A ver, voy a tomar lista, ¿ya? Aburto, Aldave, Aime, Presente, profesora. Aime, ¿no? Sí, Ujú. Bárbara, Cárdenas, Presente, profesora Cárdenas. okay. Carlos, Arturo, Castillo, Presente Castillo, profesora. Castro, Chauca, Colonio, Presente Colonio, profesora. ok, Cuellar, Cuya, Presente, profesora. Enco, Presente, profesora. Espinosa, Presente, profesora. Espíritu, Espinosa, Espinosa sí me contestó, Espíritu, Fernández, González, González York, Presente, profesora. Presente. González Karen, Presente. Granados, Hernández, Granados presente, profesora. Granados, Hernández, Hidalgo, Huertas, presente, Hidalgo, profesora. ok, Larota, López, Lume, Machuca, Presente. Marquina, Presente Marquina, profesora, buenos días. Mauricio, buen día. Manrique, Martínez, Presente Martínez, profesora. Mauricio, Montalbán, Mauricio presente, profesora. ok, Montalbán, Pajuelo, Peralta, Presente Montalbán. Montalbán, Presente Montalbán, profesora. ok, Pajuelo, Peralta, Polo, Quilca,
Quilca presente, profesora. Quiroz. Quiroz presente, profesora. Ok. Quispe. Presente, profesora. Salgado. Salgado presente. Santiago. Silva. Santiago presente, profesora. Silva. Torres. Presente, profesora Torres. Valverde. Vázquez. Ventura. Gómez Javier. Presente, A ver, Gómez, chicos. profesora. A ver, vamos. Acá tengo a Arellano y Montes, ¿no? Arellano. Arellano presente, profesora. Huamán Toledo. Montes. Montes presente. Ok. A ver, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, cuando nosotros hablamos de la auditoría, está relacionado a revisar, ¿no es cierto? A evaluar, a verificar. Entonces, nosotros somos los revisores, los que vamos a evaluar el trabajo de otro profesional que es contador igual que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre el contador propiamente y el auditor? Primero, que el auditor desde, como habíamos visto ya las normas que rigen, las normas generales de auditoría, el primer requisito que para ser un auditor dentro de, o revisar el trabajo de otros, es que nosotros no hayamos participado en su ejecución. Eso significa que nosotros no formamos parte de la gestión, ¿sí? Entonces, desde ya, cuando hablamos de una auditoría gubernamental, nos estamos refiriendo a una entidad pública, ¿sí? A las entidades públicas que por norma o por ley son obligadas a sujetas al control, ¿sí? Entonces, ¿quién es el ente responsable de ejercer el control gubernamental dentro de las entidades públicas? Es la Contraloría. Pero ¿quiénes forman parte del Sistema Nacional de Control? Hablamos de la Contraloría propiamente, de los OSIs, ¿sí? De los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría designadas. Hago hincapié designadas porque nosotros, las sociedades de auditoría, somos empresas privadas. Y si nosotros no tenemos un contrato que nos une a la entidad, o sea, no tenemos un contrato de designación, nosotros no formamos parte del sistema. Somos como cualquier empresa privada, que tenemos nuestra sociedad, hacemos auditorías tanto empresas privadas como públicas. Pero cuando nosotros realizamos un trabajo que corresponde a una entidad pública y somos designados y tenemos firmado un contrato, un compromiso que realizar este trabajo, este encargo designado por la Contraloría, nosotros somos entes conformantes del sistema, ¿sí? Les digo nosotros porque hablamos de sociedades de auditorías que son empresas privadas conformadas por contadores públicos que forman sus sociedades y ejercen esta labor de control, ¿sí? Entonces, toda entidad pública, desde ya, tiene la obligación por ley, está regida por ley, que estas tienen que ser fiscalizadas, están sujetas al control. ¿El por qué se sujetan al control? Porque reciben fondos públicos y todos los fondos públicos deben ser supervisados, vigilados, verificados, que a quien le hacen el encargo, a quien le dan el dinero, responda por ello. Es por ello que las entidades públicas, en términos general, hablamos de que ellos rinden cuentas. ¿Y mediante qué instrumento rinden cuentas? La rendición de cuentas no es más que presentar sus estados financieros a los organismos competentes. En este caso, todas las entidades públicas presentan sus estados financieros y presupuestales, porque hablamos de 2 estados a nivel de una entidad gubernamental, al MEF, ¿sí? A la Contaduría Pública de la Nación, o sea, hablamos a la Dirección General de Contabilidad Pública. Es quien se encarga de
por norma también es designado que la entidad a quien deben reportar estos estados financieros y presupuestales es al MEF. Pero en un primer momento las entidades remiten estos estados al MEF, estos estados presupuestales y financieros aún no auditados, ¿sí? Posteriormente, por ley, estos tienen que ser auditados para que la Contraloría, que es el ente conformante, elabore la cuenta general de la República. ¿Y qué es ese, digamos, ese término que hablamos de la cuenta general de la República? No es más que hacer un consolidado de todas las entidades que recibieron presupuesto. Bueno, se entiende que también las auditorías no es a un 100%, hablamos de miles de entidades, tanto municipalidades, gobiernos regionales, instituciones, ministerios y otras instituciones, que la Contraloría de por sí, su capacidad operativa no, digamos, no tiene la capacidad operativa para poder auditar a todos, ¿sí? Entonces lo hace en función a gradualidad, por ejemplo, en función a la cantidad de presupuesto que recibe, la asignación presupuestal que tiene, y lo sectoriza, ¿no? O sea, hablamos de un sector, o sea, pues, salud, educación, minería, el sector turismo, el sector transportes, ¿sí? Y así los va a identificar las entidades con mayor presupuesto y estas van a formar parte, obligatoriamente van a ser auditadas para que estos se consolidan los informes de los informes auditados, los estados financieros auditados, y se elabora la cuenta general de la República para dar conformidad o no conformidad de la ejecución presupuestal relacionada al año anterior. Y basado en ello, se entiende, en función de eso, emitimos los dictámenes. Un ratito. Entonces, bueno, en resumen es ello, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las obligadas a ser auditadas? Todas las entidades, pero en su conjunto sabemos que no se auditan todas, ¿no? O sea, si hablamos de una municipalidad que recibe un presupuesto de repente de 10 millones, por un tema de significancia, de materialidad, probablemente nunca va a ser auditada, salvo que alguien, la población en sí, haga pues denuncia, exista ya, como siempre, un exceso de corrupción y esté pues a la vista de toda la población y la población misma hace las denuncias y Contraloría, bueno, designa pues ya para ir y efectuar el control en esa localidad, ¿no? Pero normalmente pues se ve costo-beneficio también, ¿no? O sea, pero en general sabemos en cierta forma el por qué debemos auditar o realizar las auditorías a las entidades públicas. Se entiende en figura para minimizar pues la corrupción, evitar pues que los recursos públicos sean mal usados, ¿no? O sea, estén en manos de personas o que no tienen la intención de
de ver pues que la población de del lugar o de la ciudad donde viven mejore, ¿no? O sea, una calidad de vida para todos, siempre buscando pues el funcionario corrupto ver por su bolsillo, ¿no? Y no por los demás. Pero en figura se entiende que esa es la finalidad de la auditoría, en cierta forma, si hay revisión, si hay control, va a tratar de, quien tiene la intención de robar, pues va a tratar de ver la forma, o sea, en cierta forma un control ya como que le mide algo, pero siempre pues quien tiene la intención de hacerlo lo hace, ¿no? Entonces, en el fondo, eso es la finalidad. Si nosotros analizamos la norma, bueno, en un rato yo les voy a pedir que ustedes les he puesto en el OneDrive, digamos, la ley. Si no, ustedes mismos lo pueden descargar desde la página, bueno, entrando a Google mismo, no necesariamente entrando a la Contraloría, pero las páginas que ustedes deben revisar y entender o dar, digamos que por un tema de interés de nosotros mismos también, ¿no? Porque hay veces enerva o molesta mucho ver pues que nuestro alcalde del distrito primero no hace nada o simplemente hace obras pero con la intención de llevarse una parte a su bolsillo y la otra parte, la mínima parte, ejecutar el proyecto, la obra, ¿no? Si ello nosotros vemos que eso ocurre, pues nosotros también podemos ser los ciudadanos que reportamos a la Contraloría, ¿no? Y hacer las denuncias correspondientes. Podemos ser los monitores ciudadanos, que le llamamos, ¿no? Estos monitores que cada quien lo hace por vocación, no porque tiene un sueldo ni nada, sino porque realmente quieres que tu distrito o la localidad donde vives no se esté dando, pues, así abiertamente a la vista de todos el tema de la corrupción, ¿no? Entonces esa es la finalidad, ¿no? Pero sabemos que no con ello nosotros vamos a de repente minimizar la corrupción. Quien tiene la intención de hacerlo, como les digo, lo hace de una u otra forma, ¿no? Entonces eso es la finalidad. Entonces, si hablamos de la auditoría gubernamental, nos estamos refiriendo básicamente que podemos, dentro del control gubernamental, tenemos tres tipos de auditorías que vamos a realizar. Resumiendo esto, ¿sí? Hablamos por un lado la auditoría financiera gubernamental, que se relaciona a los estados financieros y la rendición de cuentas, ¿sí? Para todas las entidades, porque hablamos que todas las entidades, sin excepción, elaboran sus estados financieros. Y es uno de los aspectos que, digamos, la Contraloría precisa para hacer la verificación de estos resultados que se muestran en los estados presupuestales y financieros, ¿sí? Y en los otros exámenes hablamos de la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento, ¿sí? Cuando hablamos de desempeño nos referimos básicamente al funcionario propiamente, ¿sí? Al desempeño que realiza, la gestión propiamente del funcionario, ¿sí? Y en la auditoría de cumplimiento, en tener en cuenta en que se tiene que cumplir no solo con la entrega, con la adquisición del producto, la entrega del producto, o que está dirigido a la población y que va a beneficiar a esa población. No estoy adquiriendo algo porque si hablamos de una entidad pública, casi siempre, o sea, su fin no es maximizar ganancias como en las privadas, ¿sí? Su fin es social, que la población o la sociedad, digamos, obtengan, la entidad presta el servicio y ese servicio sea de calidad, ¿no? O sea, que el cliente, el ciudadano se encuentre satisfecho respecto a un servicio que brinda, pues, respecto a un servicio que le han brindado, ¿sí? No que este va a verse, pues, primero que voy a realizar, no sé, pues un trámite o algo, ni me atienden o me atienden mal, ¿no? O sea, la idea no es esa, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, aquí, básicamente, nosotros, bueno, antes de llevar a cabo, de repente,
el repaso, yo quería hacer un pequeño quiz, un pequeño control es un control de lectura, es como una prueba de entrada, ¿sí? Entonces voy a programarlos y voy a ponerlos en el chat para que en más o menos son 4 o 5 preguntas ustedes respondan a su criterio, porque no es para marcar, sino es para escribir. Respondan ese cuestionario, ¿sí? A ver, voy a programarlo y después vemos, voy a ponerles en el chat para que más o menos en 10, bueno, máximo 20 minutos, desarrollen ese pequeño cuestionario y después lo verificamos, ¿sí? A ver, déjame. Estoy en clases. Profesora, su audio está apagado. Ah, ok, les decía que tienen 15 minutos. Exactamente 9:05 tienen, antes de 9:05 tienen que enviar, ¿sí?
O sea, no, es una prueba de entrada, no tiene, bueno, le he puesto puntaje como referencial, pero no va a ser calificado, solo es como un control, ¿sí? Ok, profesora, gracias. Profesora, disculpe, el link del quiz no me ha llegado a mí. Profesora,
¿Cómo van? Les queda unos minutos todavía.
A ver, chicos, ya continuamos, ¿sí? Ya debe. A las 9, a ver, 9:05. A ver, ya. Si no han enviado, ya envíen los que. Si bajaste de los periódicos, ¿eh? No voy a. Hola, chicos. Ya, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, después revisamos. A ver, yo no he revisado aún si ya llegó los formularios, pero bueno. A ver, entonces, como les dije, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en cierta forma el ciclo pasado. Por el ciclo pasado hemos visto marco conceptual, hemos visto normas generales de auditoría, hemos visto las fases y etapas de la auditoría, ¿sí? En esta sesión, en este PPT, que quiero hacer un repaso, está relacionado a ello, ¿sí? Entonces, como les menciono, ¿cuál es la principal diferencia entre la auditoría financiera gubernamental y la auditoría financiera privada? Solamente la diferencia está en el sector, ¿no? Uno que se relaciona a una empresa privada y lo otro a una entidad pública. El marco normativo son distintos porque una privada, todas las empresas utilizan NIFs, debemos manejar el tema de las normas internacionales, las NIFs, las NICs, ¿sí? Debemos conocerlos. En las entidades públicas aún no se aplica NIFs, se aplica algunas NICs, ¿sí? Pero algunas entidades. Entonces, cuando hablamos de algunas, que hablamos que realmente pocas son las entidades que están todavía aplicando las NICs que se relacionan, las NICs del sector público, o sea, NICs SP, que casi es similar a el marco normativo, hace mención, solamente que difiere en los números. Por ejemplo, si hablamos de NIC SP para propiedad, planta y equipo, en el privado es la NIC 16 y aquí es la NIC 17, ¿sí? Y acá no hablamos todavía de NIC de ingresos porque aún no se aplican a nivel del sector público, ¿sí? Entonces, solo tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del sector público nos vamos a referir que siempre vamos a tener dos estados, ¿sí? Un estado presupuestal y un estado financiero. A ver, yo pregunto, bueno, yo iba a hacer unas preguntas relacionadas a lo que ustedes se han llevado en los cursos anteriores, ¿sí? Porque como vemos, el prerequisito de este curso es contabilidad gubernamental. Entonces, es allí donde ustedes ya deben haber, digamos, aprendido o recordar por lo menos estos estados financieros que se presentan y qué marco normativo relaciona a los estados financieros de una entidad pública, ¿sí? ¿Cuáles serían esos estados? A ver, ¿quién? Voluntarios. O los que menos participan, que yo por aquí tengo la lista.
Con los que me han sacado las notas más altas del ciclo pasado. Ajá. A ver. A ver, los nuevos chicos que acaban de incorporarse a nuestro ciclo. A ver, Arellano. Mencióname ¿cuál de los estados financieros conoces en el ámbito gubernamental? ¿O cómo se llaman esos estados? ¿Está, Arellano? Bueno, entonces está relacionado a ello. Bueno, yo preguntaba a ver qué, para más o menos tener la idea de que quiénes o qué conceptos tienen ya relacionados al curso anterior de contabilidad gubernamental. Sí, ahí ustedes deben haber visto los estados financieros, el marco normativo que regula
elaborar los estados financieros, ¿sí? Y cuando hablamos de los estados financieros, básicamente nos estamos refiriendo, a ver, cuando hablamos dentro de, a ver, voy a crear una diapositiva en blanco, ¿ya? Hablamos de estados, a ver, vamos a poner aquí, auditoría gubernamental, ¿no? A ver, entonces, hablamos de dos estados financieros, ¿sí? Por un lado, tenemos los estados presupuestales, ¿sí? Los estados presupuestales. Y por otro lado tenemos los estados financieros, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. No quiere. Vamos a copiarlo, ¿ya? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que el Estado, a través de los estados financieros, realiza todo eso? Me supongo que al referirse a estados financieros se refiere a los de situación y de resultado, ¿verdad? ¿O es distinto? Esos estados de situación. Porque, a ver. Ajá. Porque el presupuestario es el que realiza el MEF, junto con los ministros, ¿no? Y le presenta luego al Congreso para después su aplicación, ¿no? Para el siguiente año lectivo, ¿no? Por ahí va. Bueno. A ver, cuando ya hablamos de los estados financieros y presupuestales, primero que en la contabilidad gubernamental nosotros siempre vamos a tener dos estados, ¿sí? Los estados presupuestales, digamos, da origen a la ejecución presupuestal, o sea, producto de la ejecución presupuestal. Para ello, vamos a ponerlo por aquí, previo a elaborar los estados, se aprobó pues el presupuesto, ¿sí? La entidad trabaja con un presupuesto, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Este presupuesto aprobado, a esto se le llama el PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, y que a la vez se convierte en un PIN, en un presupuesto modificado. Este presupuesto se ejecuta, ¿sí? Es la ejecución que se va a dar durante el proceso del desarrollo de la ejecución presupuestal, ¿sí? Aquí tenemos la ejecución. Y producto de ello va a resultar los estados presupuestales, ¿sí? O sea, la ejecución presupuestal da como origen los estados presupuestales. Pero previo a tener el PIN, el PIA, previamente, un año antes, el Congreso elaboran el presupuesto y lo aprueban, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el presupuesto aprobado, ¿sí? Pero esta aprobación se ha dado antes del 31 de diciembre. Entonces, previo a la aprobación, nosotros hemos tenido, digamos, las fases del proceso presupuestario que se ha tenido que programar, formular, aprobar, y después viene la ejecución y posterior la evaluación. Entonces, son las 5 fases que se ven en el presupuesto. Pero ¿de dónde parte, de dónde nacen los estados presupuestales? De esta, digamos, de la ejecución. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros ejecutamos nuestro presupuesto, de forma automática se elaboran los estados presupuestales. Pero ¿en qué momento se da? En la ejecución. ¿Y cuándo se realiza la ejecución? La ejecución del presupuesto, hablamos de la ejecución, se va a dar dentro del ejercicio fiscal, ¿sí?
que inicia un 1 de enero, este es un 1 de enero o un 2 de enero, ¿sí? Y finaliza un 31 de diciembre, ¿sí? Del año actual, ¿sí? Entonces, la ejecución se da en este periodo, dentro del periodo fiscal, ¿sí? Dentro del ejercicio fiscal. Entonces, el ejercicio fiscal, producto de la ejecución, que se ha generado los pasivos y se ha generado de forma automática los estados financieros, se realiza durante ese ejercicio. Entonces, ¿qué estados presupuestales tenemos? Así como nosotros tenemos en el estado financiero, acá tenemos también 4, ¿sí? Poniéndole como el EP1, el EP2, el EP3 y el EP4. Disculpe, profesora, ¿está compartiendo? Porque no logro ver nada. Sorry. Sí, no estaba compartiendo. Entonces, hablamos que el EP1 es el estado de ejecución de ingresos y gastos, ¿sí? Ingresos y gastos, ¿sí? Así se llama vamos a ponerle más pequeño. Así se llama este estado, el primer estado financiero, ¿sí? El estado presupuestal. El segundo estado, pero que no es que lo elabora, ¿quién lo elabora? De forma automática se generan estos reportes cuando se elaboran los estados financieros. Entonces, ¿quién los reporta? El contador, ¿sí? El contador de la entidad. No es que tiene que hacer procesos adicionales, solo basta con la ejecución. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el presupuesto, ya tenemos designado qué gasto vamos a ejecutar. Por ejemplo, planillas, los gastos corrientes, ¿sí? La adquisición de bienes, ¿sí? La adquisición de insumos, entre otros, como prestación de servicios, contratación de consultores. Pero además también tenemos adquisición de equipos, de maquinarias, ejecución de proyectos. Todo ello forma parte de la ejecución y de forma automática va enlazado al estado financiero, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este EP1, que es el estado de ingresos y gastos, se relaciona de forma automática ¿con qué estado? ¿Sí? Acá tenemos, entonces, a ver, vamos a ver. Quería que se pasara al otro lado. Entonces, acá también tenemos el EF1, que es el estado de situación financiera, ¿sí? Es el mismo nombre que lo tenemos en una privada, ¿sí? El EF2, estado de resultados, ¿sí? O aquí le llamamos estado de gestión, ¿sí? Acá tenemos el EF3, el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Y acá tenemos el EF4, que es el estado de flujo de efectivo. Flujo de efectivo. En los estados presupuestales tenemos el EP2, que se relaciona al estado de flujo de fondos, ¿sí? Al estado de flujo de fondos. El EP3, el estado de clasificación funcional. El EP4 es el estado de clasificación geográfica, ¿sí? Entonces, estos dos, el EP3 y el EP4, digamos que me sirve solo como referencia, o sea, no es un estado que propiamente va a enlazarse con los estados financieros. Acá solo son datos, ¿sí? Son datos en la cual, por ejemplo, en el EP3, ¿qué es lo que se menciona? Se menciona
digamos, en qué, a qué categoría funcional corresponde, o sea, en qué ministerio, en qué sector, digamos, ¿no? Si estoy hablando de una municipalidad, será gobiernos locales. Si estoy hablando de un ministerio, determina qué ministerios, industria, turismo, digamos, salud, educación. Y en la ubicación geográfica, en qué ciudades se ha ejecutado el presupuesto. O sea, es un dato, digamos, de referencia, ¿sí? Pero estos 4 estados, en este caso, este es el EF4, ¿sí? El estado de flujo de efectivo, por ejemplo, este EF4 se relaciona con el EP2 y el EP1 se relaciona con el EF2 y el EF1. ¿Por qué? Porque el EF2, ¿qué registra el estado de gestión? Los ingresos y los gastos, ¿sí? Y aquí voy a reflejar en el lado presupuestal la captación de los ingresos y cómo se ha gastado. Y por tanto se relaciona directamente con este estado. Pero a la vez, en este estado, también tengo pues los gastos que se relacionan a adquisición de activos. Como sabemos, los activos no son activados, ¿no es cierto? ¿En dónde los presento entonces? En el EF1, en el rubro de activos, activos duraderos, activos no corrientes, ¿sí? Entonces, por tanto, este EF1 se va a relacionar también con el EF2 y también con el EP1, ¿sí? El EP1 entonces va a tener una parte de gasto corriente, que son los gastos de gestión, y va a tener una parte de gastos que no son gastos propiamente, sino son gastos de inversión, como es el caso de ejecución de proyectos, compra de equipos, compra de maquinarias, vehículos, entre otros. ¿Y eso con qué se relaciona? Con el EF1, ¿sí? Entonces, el EF1 que me muestra, desagregado los activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? En el estado de gastos de gestión se muestra los ingresos y los gastos. ¿Qué es lo que no va a mostrar en el presupuesto? No debemos olvidar o tener presente que el estado presupuestal es ejecución, digamos, en efectivo. Es la ejecución propiamente dicha que se considera digamos, el efectivo, ¿sí? La salida o al determinar la ejecución de forma automática va a haber retiro o salida en la parte del estado financiero, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de los estados presupuestales y se determina qué gastos se han ejecutado en este periodo, vamos a tener que de forma automática, o se generó un pasivo en el estado de situación financiera como una cuenta por pagar, que debe pagarse como plazo máximo el 31 de enero del siguiente año, porque ojo, no necesariamente que al 31 de diciembre, las entidades todas a última hora, el último minuto, tratan de agregar la mayor parte de vengar sus gastos, pero muchas veces, algunas veces ha ocurrido que estos aún no tienen el bien o no tienen la prestación del servicio, pero que sí o sí, para ejecución de su presupuesto, lo colocan en ese periodo. Pero que sí o sí se entiende que al momento de la ejecución presupuestal, que lo voy a ver en este estado presupuestal, en el EP1, ¿sí? Debe cumplir mínimamente 2 condiciones: que se haya prestado el servicio y tenga la conformidad, ¿sí? O que se haya adquirido el bien y haya ingresado a los almacenes y tenga la conformidad de recepción. Si eso no se da, no debería devengarse, porque al momento de devengar
¿sí? De forma automática, hablamos del devengo en el lado presupuestal, de estas fases administrativas de la ejecución del gasto, que no debemos confundir con el devengo tributario o el tema contable, ¿sí? Que es totalmente, en conceptos es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, aquí, mientras yo realizo ya una de las fases de ejecución administrativa del presupuesto, ¿sí? Yo ya devengo y es responsabilidad del funcionario que da, digamos, autoriza, porque si bien es cierto, quien da la conformidad de ingreso del bien es probablemente el responsable de almacén, ¿sí? Almacén es el que recibe los bienes y por tanto da la conformidad, si se tratara de un bien. Si se tratara de un equipo, de una maquinaria, equipos de cómputo y todo lo demás, probablemente el responsable de dar la conformidad es no el área usuaria, sino es el área de informática. Entonces, si informática da la conformidad sin haber verificado que los equipos cumplan las condiciones o las características establecidas en el contrato o en las bases y le da la conformidad y está listo ya para pagarle al proveedor, ¿sí? Simplemente ya autorizó para que al proveedor pague, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre después del devengo? De forma automática va a tesorería y el tesorero paga, porque el tesorero ya no está en sus funciones tener que revisar y retroceder a ir y verificar y preguntarle al área, oye, ¿ha ingresado el bien? ¿Está conforme? Porque ya hay un documento de conformidad. Entonces, todo ese proceso que se da, se va a generar, digamos, estos actos administrativos, ¿sí? Pero previamente a que ya entonces, ¿cuándo se da digamos, se emite de forma automática va a generarse en los estados presupuestales cuando se devenga? Entonces, en el momento del devengo, ¿qué ocurre? De forma automática se genera el pasivo y a la vez se paga, ¿sí? O si es que estamos al 31 de diciembre, no alcancé a pagarle al proveedor el último día de diciembre, se va a quedar como un pasivo, pero el máximo plazo que debe ocurrir después de este acto de devengo, ¿sí? Y que hice uso del presupuesto del año 2000, si estoy hablando 2021 y estoy cerrando, pues tengo plazo máximo hasta el 31 de enero. Pero ¿en qué caso se puede ampliar? Algunas excepciones. Una excepción, digamos, que tiene que estar sustentada. Si el funcionario no tiene el sustento, el por qué aplaza para el pago, porque ya tiene el presupuesto reservado, digamos, ya tiene el recurso, ya la autorización para pagarle, ya entregó el bien, o salvo que ahí haya ocurrido algo y al cierre del año le hayan dado digamos, se haya efectuado el devengo y el proveedor aún no entrega el bien. Pero ¿qué va a ocurrir? Se entiende que ya se cerró el año, ya el 31 de diciembre yo ya dije que al proveedor se le pague, y cuando llegue el plazo no se le paga, pasa el tiempo, no se le paga, y así se genera un devengo. Pero, el por qué se genera este incumplimiento de pago? Puede que haya ocurrido algo administrativo internamente, pero eso lo tienen que explicar, sustentar. Y esa es nuestra labor como auditores, ¿sí? Verificar que la ejecución del gasto no solo cumpla el tema de formalidades, sino el cumplimiento normativo, el tema de la legalidad, que todo esté conforme. Entonces, cuando hablamos de estos dos estados, ¿sí? Hablamos de dos estados. Por un lado, por la ejecución presupuestal y por otro lado, los estados financieros. Nosotros no vamos a ver en detalle exactamente, pero sí debemos conocer. ¿Cómo nosotros evaluaríamos o haríamos una auditoría si nosotros no conocemos cómo está conformado? ¿Qué estados debo verificar?
Es por ello que la auditoría gubernamental es una especialidad, digamos. El experto, el auditor gubernamental, no solo tiene que dominar el tema de, digamos, la gestión pública, ¿sí? Manejar, el conocer cómo opera una entidad, qué herramientas debe usarse, cuáles son esos instrumentos de gestión que tienen que tener implementado cada entidad, y de acuerdo a la naturaleza, la entidad, o sea, si bien es cierto es una entidad pública, pero cada uno tiene sus, digamos, sus objetivos previstos, ¿sí? Su fin, ¿para qué fue creado? ¿Cuál es su finalidad? Esa finalidad pública de esta entidad. Identificar ello, porque en función de eso va a operar la entidad. Pero si nosotros desconocemos toda esa parte, o sea, no podríamos auditar, ¿sí? Porque desconoceríamos, pues no, estaría como que estoy en un lugar donde extrañamente no entiendo nada, ¿sí? Entonces, es por ello, el curso de auditoría gubernamental, previamente, ustedes ya, hay un curso prerequisito, que allí es donde ustedes deben haber entendido todo el proceso de los estados y todo el marco normativo que se regula para su elaboración, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a ver y debemos entenderlo. Si es que no lo entienden, preguntan, porque por mí, si yo tengo que retroceder e ir a retomar, digamos, el tema anterior, como por ejemplo el tema del presupuesto, que probablemente muchos de ustedes dirán, pero hoy en las privadas no hay dos estados, ¿sí? Solo me basta el financiero. ¿El por qué? Porque a nivel de entidad privada, empresa privada, no es una herramienta, no es digamos, un instrumento de gestión que obligatoriamente elaboran las empresas y que se enlaza con el estado financiero. No, allí lo hacen más por un tema de control gerencial, ¿sí? O sea, quien elabora sus estados, sus presupuestos, lo ven desde el punto de vista financiero, o el tema de hacer sus flujos de caja y proyectarse a cómo la captación de sus ingresos y cuáles son sus obligaciones. O sea, más es un tema de control gerencial, ¿sí? Pero que no todas las empresas lo hacen, pero principalmente las grandes sí, ya tienen un área encargada de hacer estas herramientas de gestión que les ayuda. Pero en el lado gubernamental, de allí parten los estados financieros de la ejecución presupuestal. Sin tener que ir a analizar todo el proceso presupuestario, ¿sí? Cuando hablamos del proceso presupuestario, como por ahí su compañero dijo, eso lo hace el Congreso. No, el Congreso aprueba, pero previamente a que todas las entidades hayan remitido la información y lo trabajan un año antes, un año previo. Entonces, el presupuesto público, a nivel del presupuesto de la nación, esto se aprueba como plazo máximo un 30 de noviembre. Es el tope, la fecha tope para la aprobación de este instrumento de gestión. A partir del 30 de noviembre, del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, tienen que estos presupuestos ser transferidos a cada entidad. A eso se le determina pliego, ¿sí? A cada pliego. Y un pliego tiene más de una unidad ejecutora. Los pliegos son las entidades que recepcionan el presupuesto, pero este pliego, a la vez, ¿sí? A ver, lo voy a poner aquí. Entonces, ¿quién recepciona el presupuesto aquí? Se le llama o se le determina, se le determina pliego, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. No sé por qué no quiere mi cuadrito. A ver. Entonces, tengo aquí mi pliego, ¿sí? Es la entidad que recepciona el presupuesto. Este pliego puede tener muchas unidades ejecutoras. El pliego no ejecuta el presupuesto. Él no es el ente ejecutante. Este pliego
puede ser un ministerio. Por ejemplo, en el caso de MINSA, ¿no? Ministerio de Salud, ¿sí? Ese es el pliego. Pero este MINSA tiene una serie de unidades ejecutoras. Todos los hospitales, los centros de salud, o sea, la distribución de estas se da en función a la cantidad de entidades que reciben presupuesto y ejecutan. Pero ¿de quién depende? Del pliego. Este pliego, a la vez, distribuye los presupuestos y quienes ejecutan son las unidades ejecutoras. A eso se le llama las unidades ejecutoras y un pliego puede tener más de una unidad ejecutora. Una unidad ejecutora es la entidad ejecutante, quien ejecuta el presupuesto. Por ejemplo, si hablamos dentro de un ministerio, ¿sí? En general, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, como ministerio, es un pliego, pero a la vez es unidad ejecutora. Entonces, tenemos dentro del ministerio su unidad ejecutora, y normalmente es la unidad ejecutora 1, que puede llamarse unidad ejecutora 1. Y así voy enumerando, unidad ejecutora 2, 3, 4, 5, tantas unidades ejecutoras tengan. Los únicos que no tienen unidades ejecutoras y son únicas, ¿sí? Son pliego y unidad ejecutora a la vez, son las municipalidades. Municipalidades, ¿por qué? Porque existe una sola municipalidad que tiene ese nombre. No existe otra con el mismo nombre en la misma localidad, ¿sí? Por ejemplo, Municipalidad Distrital de Surco. Existe a nivel de Lima una sola municipalidad que se llama Surco, ¿sí? No existe otra. Entonces, esta municipalidad, en este caso distrital o provincial, la que fuere, va a ser única. Y por ser única, es la ejecutante. Entonces, es unidad ejecutora, pliego y unidad ejecutora a la vez, ¿sí? Pero todos estos términos y entender cómo es que se identifican estas entidades. Les voy a colgar un glosario, como les dije, toda la parte normativa, toda la parte del marco, incluyendo un glosario, lo van a encontrar dentro de en este caso, en el MEF, ¿sí? Entonces, si ustedes van al MEF, mef.gov.pe, la página, van al portal que dice transparencia y van a entrar al portal anterior, a la página inicial, ¿sí? Y por aquí ustedes van a ver normatividad, toda la normatividad relacionada al control a elaborar los estados financieros. Dentro de estas también están los estados presupuestales. Y acá hay un glosario también. En la parte de arriba, un glosario. En normatividad, si ustedes analizan aquí, por ejemplo, van a tener todo lo relacionado a la normativa. Por instrumentos, Y aquí yo quiero, a nivel de la dirección general. La dirección general, tengo Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Inversión Pública y así. Si voy aquí, por ejemplo, Dirección General de Presupuesto, tengo todo el marco normativo relacionado al presupuesto. Y acá dice, ¿qué es el Sistema Nacional de Presupuesto? ¿Qué es un programa presupuestal? ¿Qué es un crédito presupuestario? El crédito presupuestario no es más que el presupuesto. Por eso dice la dotación de recursos a una entidad pública, ¿sí? Para que éste haga uso de ese recurso y genere, pues, desarrolle sus actividades. Y aquí, ¿qué es un gasto público? Y así sucesivamente. Y acá me puedo ir al glosario para ver otros términos. O me voy por acá o simplemente me voy por la parte de arriba también, glosario, ¿sí? En este glosario, por ejemplo, si hablo del glosario relacionado a
al presupuesto, voy a encontrar todos los términos relacionados a presupuesto. Si voy al glosario de contabilidad pública, voy a ver, y acá también están las normas, digamos las NICS SP y todo lo demás, ¿sí? Acá, ¿qué es una anulación? ¿Qué es un año fiscal? ¿Qué es un periodo fiscal? Que aparentemente sería lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? El año fiscal, como ven, es el año calendario que inicia un 1 de enero y concluye un 31 de diciembre, ¿sí? No hay un día más, pero en el periodo fiscal, eso es el año fiscal, el periodo fiscal se incluye, aparte de el año fiscal propiamente, el periodo de regularización, o sea, hasta el 31 de enero, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Acá ustedes van a encontrar todos los términos y por acá van a encontrar pues lo que estamos hablando de unidad ejecutora, pliego, ¿sí? A nivel de unidad ejecutora, por ejemplo. ¿Qué dice? Constituye el nivel descentralizado o operativo de las entidades. Una unidad ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que determina y recauda sus ingresos, contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la ley, ¿sí? Eso es una unidad ejecutora. Pero si analizamos un pliego no ejecuta un presupuesto, ¿sí? Es quien ejecuta, es la unidad ejecutora. Aquí el tema del pliego presupuestario, toda entidad que recibe un crédito presupuestario. ¿Qué es el crédito presupuestario? Es el presupuesto, ¿sí? Dotación de recursos, ¿sí? Porque en la ley anual del presupuesto, o sea, es quien recibe. Entonces, si tenemos varias unidades ejecutoras, es como el pliego, le vamos a llamar el jefe de familia, el papá, y las unidades ejecutoras, los hijos, que distribuye de forma equitativa, de acuerdo a su naturaleza, a la finalidad de la creada por cada unidad ejecutora, le va a distribuir sus recursos. Y le va a decir, ojo, ten en cuenta la ley. Ejecuta tu presupuesto mirando, observando la ley, porque soy yo que voy a responder. Quien responde frente a todo ello es el pliego, ¿sí? O sea, es a quien le distribuyen el presupuesto. Y bueno, estos términos están allí, ustedes lo pueden revisar. Parte de el conocer, el entender, el qué voy a auditar es conocer la parte principal, digamos, ¿no? La parte de normativa, la parte de términos, que en cierta forma son una parte importante para entender y saber, pues, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y en qué tipo de entidad me encuentro. ¿Y qué hace esta entidad? ¿Sí? Entonces, igual hacemos nuestro conocimiento del negocio, entendimiento de la entidad, todo ese proceso de las etapas que ya lo vamos a ver más adelante de forma más resumida, ¿sí? Bueno, chicos, el tiempo se ha ido, de verdad que, a ver, no olviden revisar el OneDrive, ¿sí? Como les dije, los he compartido todos los materiales. Aquí están, digamos, está dentro de esta carpetita y acá ustedes tienen, entre otras que podríamos ir identificando, bueno, acá también voy a colocarles el MAF, el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Ahí voy a ir agregando todo el marco normativo que ustedes tienen que ingresar para que puedan, o si no, ingresan directamente a la página. El Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, como es muy pesado el archivo, lo voy a hacer por acá, ¿sí? Porque si lo hago digamos, por el Teams, probablemente se haga muy lento. Entonces lo voy a trasladar por el OneDrive, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, si no los hay,
Ya saben qué páginas revisar, no solo el Ministerio de Economía, también Contraloría, todo el tema regulatorio, las normas que regulan el control gubernamental, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, si no las hay, bueno, la idea es que ustedes... Sí. En el OneDrive a mí no me llegó nada. Ya. Lo que pasa es que el enlace le copié. A ver, voy a ver si les doy acceso. A ver, creo que hay una opción de poner acceso a todos. Pero yo le pasé a la delegada, que es Saraí. Sí está, ¿no? Valverde. A ella le pasé el enlace y ella probablemente les comparte en su pero voy a ver de una forma crear un grupo y compartirlos a todos, ¿sí? Pero sí se lo pasé a ella el enlace. ¿Ok? Profesor, una pregunta también. En el formulario que envió, por temas de internet yo no llegué a enviarlo, pero sí lo había resuelto. Envíame por correo. Sí, pero profesora, lo vuelvo a abrir el enlace, pero ya no me salen las preguntas. Bueno, ya no importa. Bueno, si solo tienen que prever el tiempo en el formulario, pues es un tiempo estimado que se pone, por eso yo les puse 9 a partir de las 9, máximo 9:03 o 9:04, porque si intentan exactamente los minutos, puede que mi computadora los minutos estén antes o después y ustedes ya no puedan enviar. Pero sí, igual bueno, la idea es que envíen todos los que han estado y de esa forma también controlo pues sus asistencias, no solo que me hayan contestado la asistencia, sino en función de lo que han respondido su asistencia, yo voy a verificar que efectivamente los que han respondido han estado en la sesión de clases, ¿no? Esa es la idea. Profesora, disculpe, ¿me escucha? Sí. Sí, yo también justo había respondido también las 5 preguntas que estaban en el cuestionario, pero cuando quise enviar ya me salía que el tiempo se había acabado y yo no contesté mi asistencia al inicio por temas de internet, no me conecté a tiempo. Entonces quise contestar también, enviar el cuestionario para que usted me tome en cuenta, ¿no? Que sí estaba en su clase, pero no, ya no pude enviarlo ya, entonces no sé si me puede considerar mi asistencia. Ok, estoy considerando. Ok, gracias. Bueno, en algunas ocasiones voy a poner un cuestionario o un pequeño quiz al término de la clase, minutos antes del término, ¿sí? La idea es y de la sesión que hacemos, y de lo que hablamos, porque hay veces, como ustedes pueden notar, yo, hay veces ni me puedo poner una sola lámina, pero lo que les puedo hablar es digamos, más que lo que está en una lámina, ¿sí? Porque es referencial o, digamos, pongo el título y de ahí parte toda la sesión de clases. Entonces, todas digamos, las sesiones que se hagan y probablemente la parte teórica principalmente, porque lo que yo quiero es que ustedes por lo menos identifiquen o entiendan o analicen y lean, pues, ¿no? Porque yo digo, voy a hacer un control de lectura de aquí, no la siguiente, sino de repente el próximo sábado, ¿sí? No, de repente de acá no vamos a tener clases hasta, no sé, los sábados, que preciso son los feriados de Navidad. Entonces, pero tenemos clases entre la semana. Entonces, previamente a la clase que hoy hicimos, que es prácticamente un repaso, un resumen, la parte teórica, el entendimiento de todo el tema conceptual de entender una entidad pública, porque cuando hablamos de una entidad pública, estamos hablando de una entidad, ¿sí? Que su fin es, como les dije, es un fin social y hace uso de recursos públicos. Y el uso de recursos públicos, estos tienen que ser fiscalizados, tienen que ser supervisados, tienen que hacer que las entidades no solo ejecuten sus presupuestos enmarcándose en la ley, sino que su fin sea pues brindar servicios a la sociedad o a la comunidad y que estos sean servicios de calidad, ¿no? Y no se compre algo por comprar, por ejemplo, dice, oye, quiero no sé, pues, necesito ejecutar mi presupuesto, al cierre de año voy a comprar, no sé, pues una computadora nueva,
pero no tiene ni autorización, ni requerimiento, ni nada, solo porque quiero ejecutarlo. Dice, voy a comprar escritorios, ya que importa, los que tengo acá los desecho y voy. De esa forma no se hace, ¿no es cierto? Estaría malversando fondos, estaría dando mal uso a esos recursos. No es que por ejecutar mi 100% de presupuesto soy buen ejecutor, no, sino el qué hiciste, cuál es el fin de eso, cuál es la finalidad, el por qué adquiriste, ¿no? O sea, qué es lo que, qué necesidad cubriste, algo así, ¿no? De eso se trata el tema de la contabilidad. Dentro de las... Y eso se evalúa en términos de la auditoría, ¿no? Bueno, chicos, nos quedamos aquí, nos vemos en nuestra siguiente clase. No se olviden de repasar la teoría, que el siguiente control sí ya va a ser calificado, ¿sí? Y solo marco conceptual. Quiero que entiendan qué es un pliego, qué es una ejecutora, qué es una entidad pública, qué es un periodo fiscal, qué es un año fiscal, qué es un presupuesto, un pliego, asignación presupuestal, ¿sí? ¿Qué es un presupuesto propiamente? Pero estamos hablando del sector público, ¿no? O sea, en términos de glosarios, identifiquen, lean, y voy a descargarles los glosarios, tantos glosarios, y los voy a colgar allí para que ustedes en sus ratos libres lo lean, ¿sí? Bueno, chicos, nos quedamos aquí, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase. Profesora. Profe. Sí, Diana, dime. En mi caso yo sí logré enviar mi práctica, pero no pude responder la asistencia por problemas de internet. No sé si me podría considerar. Ok, con el control voy a considerar, ¿sí? Ya, ok, profesora, gracias. Hasta luego. Ya, chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase, profesora. Ok, cuídense.